Giovanni, un favor, ¿puedes bajar el volumen tú? Voy a tener clases y está fuerte. Ya, gracias. Así no pondré mi.
Aló, buenos días. Aló, profesora Nélida, buenos días. Profesora, muy buenos días. ¿Cómo está, profesora Nélida? Buen día. Aquí, profesora, sí, sí, Qué ya, gusto. qué gusto también, profesora, ya termina la gestión, la A, semana de re- gestión. a retornar a las clases ahora, Sí, sí, último bimestre. profesora, sí, ¿Cómo profesora. vamos con el trabajo en la comprensión lectora, maestra? Sí, estamos avanzando, profesora. Qué bueno. Ahí, poniendo lo que usted nos está inculcando, todo eso, profesora. Gracias, más bien. Muy bien, profesora Nélida, una consulta. Recuerda que hemos tocado un casito un caso especial de sus estudiantes. ¿Cómo lo está tratando? Bien, sí, está resultando los ejercicios. No, profesora, lo que usted me sugirió, lo estoy haciendo. ¿Ha Bien. realizado un diagnóstico con los padres? Ahorita los padres están en pleno, están sembrando, no se dan el tiempo de Mm, poder acercarse a la escuela, profesor. ya, Ellos más se ocupan en su... vamos a tener cuidado el factor del sueño, el factor el celular, su alimentación, esos tres aspectos para evitar distractores en los estudiantes que puedan descansar a una tranquila, porque a veces eso irrita y luego no pueden, al día siguiente no pueden estar concentrados en la clase. Hay que tener en cuenta. Eso es lo que hemos dialogado en una sesión con usted ha sido, pues, ¿no? Sí, Sí, con usted ha profesora. sido, ¿no? Sí, profesora. Bien. Entonces, siendo 8:32 de la mañana, vamos a dar inicio a la sesión número 7 de nuestro taller de comprensión lectora virtual, en la cual está titulado La intratextualidad y la intertextualidad de los textos. Cómo trabajamos con los estudiantes de nivel primario y de acuerdo a la referencia que estamos trabajando, se le va a presentar. Usted puede adaptarlo al nivel de grado, pero hay que trabajar de poco a poco, pero hay que ingresar. ¿Con qué grado está, me dijo maestra? Yo trabajo en una institución educativa, unidocente, tengo primer grado, segundo, quinto y cuarto y sexto grado. Mm, entonces, en un salón usted tiene grupitos. Tengo un niño de cada grado, A profesora. un niño por cada grado. Ujú. Pero de todas maneras, tendremos que separarlo por ciclos. Sí, profesora, lo Por separo, primer y ciclo, segundo y el cuarto ciclo. allá. Entonces, usted es la directora desde la primera función hasta el final. Sí, profesora. Qué bien, profesora Nélida, me alegra bastante ello, porque pareciera sencillo, pero creo que es una tarea bien recargada cumplir todas las funciones, ¿no? Sí, profesora, así Sí, es. pero es nuestra labor Ujú, sí, y sé que lo está haciendo bien. Muy bien, maestra. ¿Por gracias. dónde está su colegio o escuelita? Yo en Pampas, Tayacaja, Ah, en Pampa, hasta por acá. el distrito de Daniel Hernández, en el pueblito de Acao, por Mazguayo. Conozco Pampas, Acraquia, Aguaicha, creo. Aguaicha. Sí, por estado conozco, pero ahora pues también habrá cambiado bastante. Ya 30 años que no voy. Ah, ya ve. No sé si está Sí, es para bonito. más, como para ir para Colcabamba. Ay, 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 En ay. cambio, Muy bien. cuando Aguay, Chacraquia está, cuando llegamos entrando para Pampas, ahí nomás se mira el paisaje yo estoy para más al fondo. Yendo como para Churcampa. Ajá, Allá. sí. Mm, qué bien, maestra. La felicito. Entonces, vamos a dar inicio pues a nuestro taller de el día de hoy. Permítame compartir pantalla, maestra. Bien, eh, estimados colegas, continuando con
exposiciones, presentaciones de las sesiones en comprensión lectora, el día de hoy está programado para trabajar la intratextualidad e intertextualidad de los textos como estrategia pedagógica en comprensión lectora. Tenemos acá con los saberes, los dos temas, intratextualidad, intertextualidad. Bien, maestra Nélida, nosotros venimos conociendo este círculo, este espiral lector, en el cual nosotros, esta es la verdadera estrategia en la cual nosotros tenemos que aplicar a nuestros estudiantes. Como bien dice acá, el espiral lector es el aprendizaje lector, se evidencia cuando nuestros estudiantes muestran un aparente retroceso en sus habilidades lectoras. Entonces, ¿cómo aplicar este espiral lector articulando con las capacidades de la competencia y también con los niveles de comprensión lectora? La sesión anterior hemos trabajado dos aspectos, lo que viene a ser la textualidad de los textos. El día de hoy vamos a hablar la intra y la inter. Como podemos observar, si observamos el cursor, la textualidad trabaja el nivel literal de la comprensión lectora, porque de acuerdo a PISA tenemos 7 niveles de comprensión lectora, ¿no? Y aquí están los 7 niveles de comprensión lectora. Iniciamos por la literalidad, la retención, la organización. Y luego viene la inferencia, la interpretación, la valoración y la creación. Son 7 niveles. Y nosotros siempre solamente trabajamos los 3 niveles, que vienen a ser nivel literal, inferencial y crítico. Pero sería bueno que nuestros estudiantes es ampliar estos niveles con la finalidad de desarrollar hábitos de comprensión lectora, desarrollar hábitos, habilidades de codificación y decodificación de la información. Como podemos observar aquí, los 3 niveles, tanto el nivel literal, la retención, la organización, trabajan lo que viene a ser el análisis. Y dentro de ello trabajamos la textualidad, la intratextualidad y la intertextualidad. Con textos bien pequeños podemos trabajar esta estrategia. Si tenemos estudiantes, en el caso de profesora Nélida, tenemos estudiantes de primer hasta sexto grado de secundaria, primaria, podemos trabajar hasta con imágenes, realizar la intratextualidad y la intertextualidad. Pero se tiene que ingresar porque esta estrategia muy poco lo utilizamos. Y si ADNILS aposta por este trabajo, por estos talleres, es con el propósito de fortalecer, compartir y socializar más estrategias a nuestros docentes de la región Junín con la finalidad de llegar a nuestros estudiantes. Dicho esto, entonces, vamos a continuar. Aquí, por ejemplo, vamos a trabajar ya la textualidad, ya trabajamos, ahora trabajamos la intra y la inter, el análisis, lo que les acabo de mencionar. Y como punto de referencia, estos aspectos estos niveles de comprensión lectora ya se socializó, pero yo nuevamente les presento con la finalidad de recordar, ¿no? De recordar el nivel literal, qué es el nivel literal y qué acciones podemos realizar con el texto, algunas sugerencias que nos pone para poder trabajar el nivel literal. Muy bien, acá tenemos el nivel de retención. ¿Qué es el nivel de retención? ¿Qué acciones tenemos que realizar con el nivel de retención para nuestros estudiantes? Y aquí algunas sugerencias, ¿ven? Tenemos indicadores, reproducciones, situaciones, y acá nos dice actividades para los estudiantes. Completa viñetas, historietas sobre el texto leído. Recuerda pasajes y detalles, repite fragmentos del texto sin releerlos. ¿Ve? Entonces es la interacción con el texto, el lector y el texto. Muy bien, así como ello también tenemos lo que es la organización. ¿Ve? Ordena elementos vinculados que se dan en el texto. ¿Qué acciones podemos trabajar?
Capta y establece relaciones, resumen y generalizan, descubren la causa y el efecto de los sucesos, establece comparaciones, identifica personajes principales y secundarios, reordena una secuencia. Y aquí también tenemos algunas acciones más de los indicadores. Ahora, ¿qué actividades puede realizar el estudiante con este nivel? Organización. Capta y establece relaciones. Una de las actividades para el estudiante puede ser explica desde su punto de vista por qué la golondrina asegura que algo les falta a los hombres o de acuerdo al contexto del texto que vamos a leer. Resumen y generaliza. Aquí puedes elaborar el texto de manera sintética, puedes redactar una sumilla del texto, como también puede organizar nuevamente el cuento, pero también cambiando de personajes, escenarios, acciones, personajes secundarios, personajes primarios. Entonces, reelaborar, reescribir el texto, son como referencia. Cuando nosotros trabajamos estas actividades, nuestros estudiantes promovemos el desarrollo del pensamiento creativo, el desarrollo del pensamiento crítico. ¿Para qué? Para que ellos puedan interactuar con las historias, con acciones del texto y también sus habilidades lectoras. Acá tenemos la textualidad, ya se les ha compartido y ahora estamos ingresando a lo que viene a ser la intratextualidad. ¿Qué es la intertextualidad? Que quede claro esto, es el conjunto de relaciones que un texto literario puede mantener con otros. O sea, son dos textos diferentes. Son dos textos diferentes. Son cuentos diferentes. Pueden ser textos narrativos, pueden ser textos expositivos, pueden ser textos argumentativos, pueden ser contemporáneos o históricos. Cuáles tipos de texto fuera, podemos realizar la intertextualidad. Y no solamente en el área de comunicación, sino también con las otras áreas curriculares. Si voy a leer un texto histórico, puedo realizar la intertextualidad de dos textos. Puedo realizar la intratextualidad del texto. El vínculo entre el conjunto de textos puede ser explícita o implícita. La estrategia central de la intratextualidad es el diálogo. Muy bien. Y ya también ahora acá les presento, ¿ve? Como un modelito recordando, porque esto también se presentó la clase anterior, recordando o de la clase anterior, presento esta fichita como ejemplo, qué es lo que podemos trabajar del texto 1, del texto 2. ¿Ve? Cuando hablamos de intertextualidad, estamos hablando de dos textos, autores diferentes y fecha de publicación diferente. Y cuando hablamos de intratextualidad, estamos hablando de dos textos del mismo autor, pero son textos diferentes, títulos diferentes. Eso es la diferencia entre la intertextualidad y la intratextualidad. Por ejemplo, acá tenemos la intratextualidad, relación entre textos del mismo autor. Ejemplo, por ejemplo, nosotros conocemos bastante lo que es los textos, los cuentos, pues para los niños que nos encantan los cuentos de José María Arguedas, ¿no? Eh, Cuentos también infantiles que manejan los docentes del nivel primario, pero podemos seleccionar dos textos o dos cuentitos mmm, del mismo autor y trabajar la intratextualidad. Y la extratextualidad es la relación entre textos de diferentes autores. En este caso, el ejemplo que se les ha preparado es pues interactuar, ¿no? De Enrique Congrains, por ejemplo, El niño junto al cielo, y de José María Arguedas, El torito de la piel brillante y Guarmacuyay, por ejemplo. Son dos autores, dos autores con tres textos diferentes. Ahí encontramos la intratextualidad y la extra o la intertextualidad. Muy bien, entonces ahora nos vamos a ir a la práctica. Ya está.
A ver, profesora Nélida, ¿me escucha? Aló. Sí, profesora, le estoy escuchando, profesora. Profesora Nélida, recordamos las historias de los cuentos Guarmacuyay, Torito de la piel brillante y el niño junto al cielo. Sí, profesora. Entonces, teniendo en cuenta, claro, que la clase anterior lo hemos leído y también ya conocemos estos cuentitos que son clásicos, que nos puede ayudar como ejemplo y nosotros utilizar otros textos de acuerdo al grado y al nivel que venimos trabajando. Entonces, aquí ya conocemos la historia del texto Guarmacuyay, del cuentito, Sí. el torito de la piel brillante, y acá presentamos el niño junto al cielo. Y acá tenemos ya la ficha de análisis. Como esta ficha de análisis es muy interesante. Podemos adaptarlo, colegas. Claro. Aquí está articulado los 7 niveles de comprensión lectora según el enfoque PISA. También está articulado las capacidades, las 3 capacidades de la competencia. Está articulado los niveles de comprensión lectora y está articulado los momentos de la lectura. Entonces, 3 aspectos, cómo podemos trabajar, y está articulado también el espiral lector, las estrategias. Por ejemplo, acá en el nivel literal, vamos a trabajar la intratextualidad y la intertextualidad de los textos. Y nosotros sabemos, profesora Nélida y colegas, que el nivel literal, pues es de el trabajo es de manera explícita. La respuesta de una pregunta textual lo encontramos en el texto mismo. Y también hay que tener en cuenta, profesora Nélida y colegas, que una lectura no solamente puede ser leída por su contenido y realizar preguntas. Una lectura, por más corto y simple que fuese, tenemos que analizar en 2 aspectos: análisis por su forma y análisis por su contenido. Entonces, esta estrategia no lo aplicamos en las instituciones educativas. Recordamos nosotros cuando fuimos estudiantes de colegio, yo recuerdo cuando mi profesora de literatura me decía, vamos a analizar la obra por su forma y por su fondo. Por su forma hablábamos, y por su contenido, por su fondo, hablábamos de qué trataba la obra. Entonces, teníamos de repente ese concepto que solamente esas acciones se realiza con una obra literaria, por ejemplo, esas obras clásicas de Ciro Alegría, de José María Arguedas, de Mario Vargas Llosa, y así un conjunto de escritores clásicos que ya conocemos. Pero no, para trabajar estas 2 estrategias de forma y fondo, también se puede aplicarse con un texto corto y preciso. Pero eso no solamente tiene que quedar en la docente, sino que nosotros tenemos que explicar al estudiante. Si son niños, decirles, no, buenos niños, el cuento que vamos a leer titulado XX, por ejemplo, vamos a leer y analizar en 2 aspectos: por su forma y por su fondo o contenido. Ah, ¿qué es eso, profesora? ¿Por qué? ¿Qué acciones podemos trabajar en su forma? Ah, muy bien. Entonces, por su forma, vamos a analizar cómo está organizado estructuralmente el texto. Si vamos a leer un texto narrativo, ¿qué elementos lo conforman a esa lectura? Le acompañan al contenido del texto. Entonces, ese análisis es donde realmente queremos conocer. Y como podemos observar la ficha, la primera ficha dice, el primer punto, el nivel literal. Estamos trabajando
el nivel literal de comprensión lectora. Y con este nivel, colegas, vamos a trabajar la intratextualidad e intertextualidad de los textos. Intratextualidad, les informo, les aclaro que vamos a trabajar el cuento Guarmacuyay y el torito de la piel brillante. ¿Quién es el autor? José María Arguedas. Ahora tenemos un tercer cuento, El niño junto al cielo. El niño junto al cielo es autor Enrique Congrains, es otro autor. Entonces, con estas acciones, con estas categorías de preguntas, voy a trabajar el nivel literal, la intratextualidad y la intertextualidad. Colegas, la intra y la intertextualidad, ¿puedo trabajar solamente con un texto de un autor y otro texto de otro autor? Sí, se puede trabajar. Dos textos diferentes, yo trabajo solamente, ahí estaría trabajando la intertextualidad, pero la intra no. La intratextualidad tiene que ser dos textos del mismo autor. ¿Puedo trabajar, profesora? Sí, puedo trabajar la intra primero y luego puedo trabajar la inter. No hay problema. Pero en este caso, les estoy presentando dos en uno y con tres textos. Como he seleccionado tres textos cortos, entonces yo les socializo, les presento que vamos a trabajar la intratextualidad y la intertextualidad de los textos. Profesora Nélida, ¿me escucha? Profesora. ¿Estamos comprendiendo alguna pregunta por aquí? No, está claro, profesora, lo que está exponiendo, profesora. Bien. Entonces, vamos ahora, ¿qué tipos, gracias profesora Nélida, qué actividades puedo trabajar en el nivel literal, en su forma, por su forma, con la intratextualidad y la intertextualidad? Yo puedo trabajar acá. ¿Cuál es el tipo de texto? Ya, Guarmacuyay es texto narrativo, Torito de la piel brillante es narrativo, El niño junto al cielo es narrativo. Y de pasadita estoy trabajando, voy a comparar. Esta estrategia es muy interesante. Hasta puedo trabajar partes por partes. Lo importante es que yo puedo aplicar. ¿Cuál es el género textual de los cuentos? Guarmacuyay es cuento, Torito de la piel brillante, cuento, El niño junto al cielo, cuento. ¿Cuál es el formato textual? El texto Guarmacuyay es continuo, el Torito de la piel brillante continuo y El niño junto al cielo continuo. ¿Quién es el autor del texto de los cuentos? José María Arguedas, Guarmacuyay, José María Arguedas, Torito de la piel brillante, Enrique Congrains Martín, El niño junto al cielo. ¿Qué nacionalidad presentan los autores? Los tres son peruanos, tanto José María Arguedas como Enrique Congrains. ¿Cuál es la estructura del texto? Es inicio, nudo, desenlace. Los tres textos son familia, son hermanos. Tiempo, los tres cuentos son escritos en tiempo pasado. ¿Cuál es la forma de expresión? Los tres cuentos presentan en prosa. Entonces, aquí he trabajado lo que es por su forma, ¿no? Entonces, aquí incluso yo puedo agregar algunas preguntas más acá. ¿Qué puedo decir? ¿Qué recursos, acá puedo escribir, qué recursos, vamos a escribir, por ejemplo, qué recursos icónicos presentan los cuentos? ¿Qué recursos
icónicos presentan los cuentos. Carambas. Entonces aquí tengo que observar. Icónicos se refiere a imágenes que acompañan a la lectura. A ver, vamos a observar. A ver, por ejemplo, Guarmacuyay no presenta imágenes. Torito de la piel brillante tampoco presenta imágenes. El niño junto al cielo tampoco presenta imágenes. Entonces simplemente acá pongo no presenta. No presenta. Y como en los 3 cuentos no presentan, entonces yo puedo pegar y copiar. ¿El estudiante puede realizar esto? Sí puede realizar. ¿Ven? Muy bien. Entonces, son algunas acciones, preguntas que se trabaja, que se analiza a los textos por su forma. Tipo de texto, género textual, formato textual, autor, nacionalidad, estructura del texto, tiempo, forma de expresión, qué recursos icónicos presentan o acompañan a los cuentos. Entonces, esto es por su forma. ¿Se trabajó 3 cuentos? Sí. Están la intratextualidad y la intertextualidad. Muy bien, entonces esta es la primera actividad que dejamos, que socializamos con los articulado la competencia, articulado el nivel de comprensión lectora, articulado las preguntas, articulado el primer momento de la lectura y articulado la estrategia que es la intratextualidad y la intertextualidad. Y de esa manera realizamos una comparación y aprendemos más. Muy bien, ahora vamos a pasar el primer momento es antes de la lectura y el segundo momento es durante la lectura. Durante la lectura, colegas, desde mi punto de vista, es alguna de las acciones que yo puedo realizar, utilizar porque estoy dando lectura al texto. Estoy leyendo el texto. Mis estudiantes están leyendo el texto. Entonces, como está leyendo el texto, está lecturando el texto, entonces le puedo decir, estudiantes, utilizamos la técnica de lectura, por ejemplo, acá podemos utilizar la técnica del subrayado, el circulado, el sumillado para resaltar ideas y frases claves o palabras desconocidas. ¿Ve? Entonces, mientras vamos lecturando el texto, voy subrayando, voy resaltando, voy circulando o voy sumillando para poder comprender y luego ya trabajar las actividades, las preguntas en el tercer momento que viene a ser después de la lectura. ¿Puedo identificar palabras claves? Sí. ¿Puedo identificar ideas secundarias relevantes? Puede ser, pero yo también esta actividad lo puedo trabajar como pregunta después de la lectura, porque esto te va a tomar un poquito más de tiempo. ¿Puedo releer los textos de los párrafos que no comprendo? Sí. ¿Puedo leer entre líneas, utilizar pistas de texto para asegurar su comprensión? Sí, puedo volver a leer, puedo leer en partes, puedo leer, por eso la estrategia de codificación, análisis. ¿Qué es el análisis? Partir un todo, leer por partes para poder comprender el texto. ¿Puedo consultar al diccionario algunas palabras? Sí. Un ratito, disculpe. Estoy en clases, te llamo en 10:30. Bye, bye. Listo. Entonces, continuamos. ¿Puedo releer el texto por párrafos? Sí. ¿Leer entre líneas? Sí. ¿Puedo consultar el diccionario? Sí. ¿Puedo pensar en voz alta para asegurar la comprensión? Sí. ¿Puedo crear imágenes mentales mientras voy leyendo el texto? Sí. ¿Puedo utilizar mis conocimientos previos comparando lo que sabía y lo que dice el texto? Sí. ¿Puedo conversar de lo que leo? Sí. Mira, entonces estas actividades se desarrollan transversalmente mientras vamos lecturando el texto.
Muy bien, vamos a suponer que ya hemos terminado de leer el texto y hemos aplicado algunas de las estrategias, algunas de las actividades que nos está sugiriendo. Entonces, ahora, después de haber realizado las actividades durante la lectura y ya he terminado de lecturar el texto, entonces ahora sí paso al tercer momento de la lectura, que viene a ser después de la lectura. Aquí es donde ya vamos a iniciar a trabajar el análisis de fondo y por su contenido del texto. Y por su contenido del texto. Acá ya vienen las preguntas. Acá trabajo el segundo nivel. El segundo nivel que viene según el espiral lector, vamos a trabajar el nivel de retención, según el enfoque PISA. Y el nivel de retención, colegas, yo solamente voy a trabajar la intratextualidad de los textos. Solamente la intratextualidad. Y aquí, por ejemplo, algunas sugerencias, algunas actividades de las preguntas del texto, y aquí con dos cuentos, Guarmacuyay y El torito de la piel brillante. Autor, José María Arguedas. Entonces, intratextualidad. Y también PISA nos sugiere algunas actividades como sugerencias y el cual lo estoy aplicando acá con estos textos. Decíamos, ¿cuál es la idea principal de los cuentos? Entonces, la idea principal del cuento Guarmacuyay es el amor frustrado del niño Ernesto por la indígena Justina, pero también aborda temas como la desigualdad social y racial, el abuso de poder de los hacendados y la marginación de los indígenas en el Perú de principios del siglo XX. ¿Cuál es la idea principal del cuento El torito de la piel brillante? Es la valentía del torito y la importancia de ser uno mismo, a pesar de las fuerzas que intentan someterlo. Qué interesante. Aquí, estimados colegas, les quiero aclarar lo siguiente. Cuando nosotros hablamos idea principal del texto o del cuento, me refiero a la totalidad del cuento, pero también cuando trabajamos el texto expositivo, ¿no? O también puede ser el texto narrativo, nosotros también podemos encontrar en cada párrafo la idea principal y la idea secundaria. Pero cuando nos habla cuál es la idea principal de los cuentos, es una idea general que abarca, que engloba, generaliza a todo el cuento. Entonces, quiero aclarar este aspecto. ¿Quedó claro, profesora Nélida? Sí, profesora. Muy bien. Estamos comprendiendo. Entonces, otra pregunta en el nivel de retención con la intratextualidad de los textos. ¿Quiénes son los personajes principales de los cuentos? ¿Ve? En Guarmacuyay tengo Ernesto, Justina y Cuto. Torito de la piel brillante, el torito de la piel brillante y su dueño. ¿Qué valores presentan los cuentos? En Guarmacuyay presenta el amor, la amistad, la solidaridad y la lealtad. En el torito, el amor, la humildad y la obediencia. Como también podemos encontrar otros valores. ¿En qué lugares suscitan los hechos en los cuentos? Yo tengo que preguntar la pregunta de manera general porque ya acá en el cuadro, en cada columna, se está especificando cada uno de los cuentos. Y acá podemos decir, en Guarmacuyay los hechos suscitan en la hacienda de Viseca, situada en la quebrada del mismo nombre, cerca de Puquio, en el Perú. ¿Dónde queda Puquio? Ayacucho. Me escucho. Puquio, ¿queremos contextualizar mejor? Muy bien, ponemos acá Ayacucho. Ayacucho, guión,
en el Perú, ya, o sea, para que no sea, ya está bien, Puquio, guión Ayacucho en el Perú, o si no, guión Perú, para no redundancia. Listo. ¿Ve? Entonces, podemos aplicar, profesora Nérida, vamos a dialogar un minuto, de acuerdo a esta estrategia. ¿Cómo podría ser? Sí se puede aplicar, profesora. Sí se aplica. Sencillo, práctico. Es por eso cuando mi persona presenta que es la intra, la inter, la textualidad, entonces me decía, no me puedo quedar con el marco teórico. Tengo que demostrarles con un ejemplo para que ustedes puedan, mi lema favorita, que siempre he compartido y les sigo compartiendo. ¿Para qué? Para imitar, igualar y superar. ¿No? Entonces, bajo esta referencia, podemos trabajar. ¿En qué lugares suscitan los hechos en los cuentos con el torito de la piel brillante? Suscita en el hogar de una pareja de esposos, donde nace el torito, y el lago que termina con la lucha y la muerte del torito, ¿verdad? Es ahí. Escribe dos acciones relevantes de los cuentos. Puedo volver a leer si realmente he utilizado alguna de estas técnicas que he subrayado, he circulado, he resaltado, de repente por ahí y yo rápido identifico y escribo acá. Escribe dos acciones relevantes de los cuentos. Me dice en Guarmacuyay, bailan y cantan en una ronda. ¿Quién? Los niños. Otra acción relevante, Cuto castiga a los animales de Don Froilán. Puede ser esto como otras. Ideas relevantes o acciones relevantes de repente son acciones de la historia que puede impactar al lector. A mí me impactó, a mí que he leído, me impactó cómo Cuto castiga a los animales de Don Froilán. A Sarinacha, cuando desmaya a puro latiguera, a puro latigazos. Eso me, hasta tanto leer, hasta siento el dolor de los correazos. Es por la empatía. Tan grande ha sido José María Arguedas de crear, de atrapar a los lectores a hacer vivir, porque es parte de la vivencia, de la cosmovisión andina. Muy bien. Entonces, aquí con el torito de la piel brillante, dice, ¿no? Dos acciones. El torito se encuentra con el toro negro, una acción. Torito pelea con el toro negro y muere. Son dos acciones relevantes. Escribe una frase relevante. Aquí en Guarmacuyay, ¿quién dice odio a Don Froilán? El que dice odio a Don Froilán viene a ser el niño Ernesto. El niño Ernesto odia a Don Froilán. ¿Por qué odia a Don Froilán? Porque Don Froilán abusó sexualmente de Justina. Aquí una frase relevante que realmente me conmovió a mí, sobre todo como lectora del cuento, es cuando el torito se despide de sus amos y por dos veces le dice, vivirán juntos, ayudándose unos a otros. No separéis, vivirán juntos. Yo me voy porque él sabía que iba a morir, pero su valentía y el amor a sus amos toma esas decisiones. Qué enseñanza, qué mensaje tan fuerte y el cual nos invita a reflexionar y a retomar muchas acciones. También quiero aclararles, colegas, que el nivel literal, mira, ve, el nivel literal podemos utilizar para analizar la forma de la estructura del cuento, de los textos. Y podemos trabajar la intra y la inter. Y el nivel de retención, estamos trabajando en este caso la intra, pero también podemos trabajar la inter. Pero ¿dónde está la diferencia? Que aquí me voy directamente a las preguntas donde las respuestas también voy a encontrar en el texto, el nivel de retención. Es casi, tiene la misma, no la misma, sino
se diferencia del nivel literal. Acá lo he trabajado con preguntas donde realmente se encuentran la respuesta en el texto de retención. ¿Qué valores? Ah, mira, he leído el cuento Guarmacuyay, habla del amor, la marginidad, no, el odio, las emociones. ¿Qué valores presenta el torito de la piel brillante? Uy, la valentía, el amor a sus amos. Recuerda, ¿ve? Recordamos, ¿ve? Retención, de recordar. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que viene a ser el nivel inferencial. ¿Alguna pregunta hasta aquí, colegas? A ver, aquí ingresó la profesora Elizabeth. Buenos días, profesora Elizabeth. Buenos días. Sí, buenos días, maestra. Disculpe, recién ingresada. Muy bien, maestra Elizabeth. Para continuar, ¿alguna pregunta de acuerdo a lo que venimos trabajando para poder explicar? A No, ver, ninguna pregunta. ¿estamos Está comprendiendo? claro. Sí. Muy bien, profesora Elizabeth. Entonces, cuando trabajamos acá el nivel inferencial, estamos trabajando acá solamente también vamos a trabajar la intratextualidad de los textos. ¿Podemos trabajar también la intertextualidad? Sí, podemos trabajar con 3 textos, con 4 textos, en fin. Pero como dándoles el ejemplo que solamente vamos a trabajar, en este caso, el nivel inferencial, vamos a trabajar con la intratextualidad. Aquí también hay que analizar, hay que saber en qué consiste el nivel inferencial, ¿no? Cuando nosotros queremos leer al estudiante, no, con ellos juntos tenemos que leer, con ellos juntos tenemos que leer, para que también podamos comprender, ¿no? Preparar una lectura corta y podemos aplicar la textualidad, la intratextualidad y la intertextualidad, todas las textualidades que realmente presenta el espiral lector. Entonces, con el nivel inferencial, vamos a trabajar la intratextualidad de los textos. Las categorías de las preguntas son lo siguiente. Por ejemplo, siempre en los exámenes de ascenso, hasta para nombramiento o para cualquiera, siempre nos viene el tema, la palabra propósito. Y también, colegas, cuando se presentó los tipos de textos, ahí presentamos también el propósito de la lectura. ¿Con qué propósito vamos a leer un texto? Eso es uno, para el lector. Y otro aspecto es, ¿cuál es el propósito del autor para escribir el texto? ¿Qué propósito tiene el autor para escribir el texto, para comunicar al lector? En este caso, nos dice, ¿no? ¿Cuál fue el propósito comunicativo que el autor presenta a través de los cuentos? A ver, José María Arguedas, con el cuento Guarmacuyay, ¿qué nos dice? Después de haber leído todo el cuento, ¿qué nos quiere comunicar? ¿Qué nos quiere informar? Nos dice, él escribe con el propósito de que los lectores debemos visibilizar, debemos criticar problemas sociales peruanos como el racismo, la desigualdad, el abuso de poder y la discriminación. Por eso Arguedas escribe el cuento Guarmacuyay, para que nos diga, mira, lectores, aquí estoy presentándoles hechos, acciones de desigualdad, de racismo, de abuso de poder y de la discriminación. Tenemos que criticar, tenemos que mejorar, tenemos que cortar. No podemos seguir viviendo así entre hermanos. Eso es lo que nos dice José María Arguedas, con el propósito comunicativo que el autor presenta a través de los cuentos.
¿qué nos dice? ¿Cuál fue el propósito con el torito de la piel brillante? Nos dice, señores lectores, les transmito mensajes sobre la aceptación de uno mismo, la importancia de la amistad, la solidaridad y la valentía para enfrentar los desafíos. A través de su cuento, El torito de la piel brillante, nos dice José Argueda, sean solidarios, sean valientes, hay que enfrentar desafíos con fuerza, sin miedo. Ahí nos enseña no tener miedo cuando el torito acepta la pelea y se despide de sus amos y no quiere que lo acompañen, porque él sabía que iba a morir, lo valiente que muestra. Claro que con eso no dice ustedes van a morir, sino que nos dice, vamos, ustedes pueden. Hay que ser solidarios, hay que respetar la amistad. Hoy en día el significado de la palabra amistad parece que en muchos contextos ha cambiado, pero eso también va a cambiar, va a depender de la forma como piensa y actúa una persona. Cada uno tiene un concepto, un criterio personal, qué significa amistad. Y si para mí amistad es con un valor grande, entonces yo tengo que valorar, tengo que respetar y tengo que accionar, respetando, demostrando muchas acciones a esa amistad. Entonces, aquí José María Arguedas nos está transmitiendo ese mensaje, esa forma de comunicarnos. Por eso él escribe el cuento El torito de la piel brillante. Por eso dice la pregunta, ¿para qué vas a escribir el cuento de la piel brillante? Entonces él dice, voy a escribir para transmitir mensajes sobre la aceptación de uno mismo, aceptarnos como somos. Voy a escribir la importancia de la amistad para que también se informen la importancia de la amistad, la solidaridad y la valentía para enfrentar desafíos. Para eso voy a escribir el cuento El torito de la piel brillante. Así dice el autor. Por eso dice, ¿cuál fue el propósito comunicativo que el autor presenta a través de los cuentos? Ahora, ¿de qué manera podemos trabajar en el nivel inicial, en el nivel primario? Puedo trabajar a través de imágenes. A ver, con Caperucita Roja. ¿Cuál fue el propósito comunicativo que el autor escribió? La Caperucita Roja. ¿Qué queremos rescatar de ahí? No debemos ser confiados, no debemos, para que las personas y los niños no respondan cuando Caperucita cruza el monte, se encuentra con el lobo y le contesta y ella le cuenta que está yendo a visitar a su abuelita, pero el otro le pregunta con otro propósito negativo, de maldad. En cambio, Caperucita le cuenta sanamente, estoy yendo a visitar a mi abuelita. Y se entera y va corriendo y se lo come a la abuelita. Y luego quiere engañar y quiere comérselo a la Caperucita. Entonces, ¿qué nos quiere comunicar el autor ahí? Nos comunica, nos dice, nos informa a los padres, dice, ¿no? Señores padres de familia, eduquen a sus niños que en el camino no conversen con nadie y no cuenten nada a nadie. Y hay que tener cuidado, porque si no los niños corren riesgo. Eso es lo que nos quiere comunicar el autor. Ese propósito tiene, por eso escribe el cuento de la Caperucita Roja. Podemos analizar por diferentes dimensiones. Con un cuento, ¿el niño podrá entender así? Sí. Puede trabajar el patito feo. Puede hacer la intratextualidad, la inter, con dos autores. La misma pregunta, ¿se puede analizar con la intertextualidad? Sí. No hay problema. Pero ¿cuál es el propósito? Que al mismo tiempo el estudiante va trabajando dos lecturas, va conociendo su profundidad
de las dos historias. Va comparando hechos y acciones, va comparando personajes, va comparando escenarios, va comparando acciones, va aprendiendo más cuando realmente se trabaja la intratextualidad y la intertextualidad. Ahora, siempre hemos hablado del tema del texto. ¿Qué es el tema del texto? ¿No? ¿Cuál es el tema general del texto? Acá nos habla cuál es el tema que presentan los cuentos. Acá no nos dice cuál es el tema que presenta, cuál es el subtema, no nos dice, sino cuál es el tema que presenta los cuentos. Entonces, en Guaramacuyay hay una palabra. El tema viene a ser una palabra o una frase corta, colegas. Algo nominal. Y esa palabra se repite en cada párrafo del texto, como también se puede presentar a través de sinónimos. Pero se repite en el recorrido de la lectura. En Guaramacuyay, la palabra relevante es, la frase relevante es el amor frustrado. Eso es el tema. Ahora, ¿el amor frustrado de quién? Ahora casi ya se le complementa. El amor frustrado de Ernesto por una india llamada Justina. Pero el tema acá en Guaramacuyay es el amor frustrado. No es una palabra, es una frase corta. En el torito de la piel brillante es la cosmovisión andina y la inevitabilidad del destino. ¿Qué nos habla? ¿Qué quiere decir la cosmovisión andina? ¿Qué significa cosmos? Es algo natural, una creencia, un mito. Los toros encantados que siempre nos han contado, salió del agua. Y esta cosmovisión andina genera una inevitabilidad del destino. ¿Cuál fue la inevitabilidad del destino? Que el torito no podía evitar su muerte ante un poder andino, ante un mito andino, que viene a ser el toro encantado, el toro negro que sale de la laguna. Entonces, de esta manera podemos aprender a trabajar lo que es la intratextualidad y la intertextualidad. Ya en este momento, en este nivel diferencial, estamos trabajando el análisis del texto por su contenido. Entonces, frente a ello tenemos que generar las preguntas inferenciales implícitas que el estudiante puede inferir, puede opinar, hacerle pensar en estos momentos. Muy bien, pasamos a la siguiente pregunta, que nos dice, ¿cuál es el problema que presentan los cuentos? Problema es la razón que se le ha resaltado con una color diferente. Se le ha escrito con una color diferente. Tema, propósito, problema. Hacer pensar al estudiante. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema que presentan los cuentos? En Guaramacuyay, el triángulo amoroso. Eso fue el problema. ¿Cuál fue el problema en el torito de la piel brillante? El enfrentamiento inevitable entre la pureza y la fuerza del mal. ¿Quién representa la pureza?
la pureza natural, representa el torito de la piel brillante. ¿Cuál fue la fuerza del mal? La presencia del toro negro a través de la cosmovisión andina. Por eso dice el enfrentamiento inevitable entre la pureza y la fuerza del mal. Qué interesante cuando nosotros analizamos un texto de esta manera. Y nuestros estudiantes también van a comparar y hablan, comentan. Y los niños de igual manera, con textos, con cuentos de su edad, aplicar esta estrategia. ¿Qué otro título llevarían los cuentos? Acá, dependiendo cómo le impactó al lector la lectura, ¿no? Puede decir la tristeza de Sarinacha. ¿Quién fue Sarinacha? En Guarmacuyay fue el becerrito más pequeñito que fue golpeado, lastimado víctima de venganza, ¿no? En este caso, Sarinacha fue víctima de venganza por el Cuto como consecuencia del daño que hizo el patrón Froilán a Justina. Entonces, él fue tan cobarde, Cuto, de no enfrentar, de no decir al señor, a Froilán, y se vengó con sus animales, y sobre todo la más víctima, la más indefensa, la Sarinachita, una becerrita que recién había nacido, pero fue desmayada a puros látigos. ¿Quién observaba todo eso? Ernesto. Al final se arrepiente, va a pedirle perdón a Sarinacha. El cuento no dice si murió o no murió, pero se sobreentiende que no muere, sino quedó lastimado y herido por todas las latigueras. Es por eso que Ernesto bota a Cuto de la hacienda de Viseca y él se va. Y él se queda en la hacienda de Viseca a vivir bajo ese techo y trabajando con don Froilán. ¿Y quién era en la vida real? ¿Quién era en la vida real el niño Ernesto? Era pues José María Arguedas. Todo lo que no se cuenta es lo que ha vivido, lo que ha observado. Es cierto que pues que cuando era niño Ernesto, él vivía con sus patrones, con los indios, con los indígenas. Entonces, este hecho de violación ha suscitado. Él ha visto, ha visto. Por eso su vida, su historia cuenta a través de sus cuentos. ¿No? Entonces, ¿qué otro título llevaría los cuentos? En el caso del torito de la piel brillante, podría ser el torito valiente u otro, ¿no? U otro. Dependiendo cómo impactó al lector, ¿no? Muy bien. Acá nos dice otra pregunta del nivel inferencial. ¿Cuál será el mensaje del cuento, de los cuentos? Y acá en Guarmacuyay nos dice la lucha contra la desigualdad y la injusticia social continúa. Y la obra de Arguedas nos recuerda la importancia de la empatía y el respeto hacia todas las personas independientemente de su origen social o étnico. Acá nos comunica, nos enseña que debemos practicar el respeto. Debemos ir contra la desigualdad y la injusticia, debemos ser justos, empáticos, debemos ayudarnos al margen de su origen social y étnico. Eso es lo que nos enseña. Ese es el mensaje de Guarmacuyay. El torito de la piel brillante. ¿Cuál es el mensaje? Esta pareja era feliz por tener un becerrito hasta que lo perdieron y no aceptaron su situación de haberlo perdido. Se esperanzaron en tener otro becerrito, cuidando de la mejor manera a la vaquita para que pariera otro becerrito como el que tuvieron. Y al no parir la vaca otro becerro igual, ellos vivieron tristes por siempre. La felicidad, acá está el mensaje. Aquí está el mensaje. La felicidad no está en una sola cosa.
Si una cosa sale mal, otra te puede ir mucho mejor y puedes seguir siendo feliz. Qué tal manera de enseñarnos José María Arguedas con sus cuentos? Y también, maestras, cuando nosotros leemos los textos, los cuentos del nivel al cual enseñamos, nos debemos organizar de esta manera, similarmente con la finalidad de llevar a nuestros estudiantes. De antemano, nosotros tenemos que trabajar estas preguntitas, qué es lo que voy a preguntar al estudiante, para que también invitarle a que piense, a que razone, a que desarrolle el pensamiento crítico, a que desarrolle la creatividad para poder escribir sus respuestas, ¿no? ¿Por qué los animales son protagonistas del cuento para el autor? También en este caso se ha presentado esta pregunta, ¿no? ¿Por qué los animales son protagonistas del cuento para el autor? En Guarmacuyay dice, para promover y valorar el respeto a la vida de los animales y la realidad de los indígenas. Eso es el propósito de José María Arguedas en Guarmacuyay. ¿A quién utiliza? Por ejemplo, a Sarinacha, la venganza. Los animales fueron víctimas de la venganza. Y mira, con esa acción nos enseña no maltrato animal, respeto a la vida animal. Y también otras razones podemos escribir. En el torito de la piel brillante nos dice, para promover y valorar respeto a la vida de los animales y la realidad de los indígenas también. Muy bien, estimados colegas. Hemos trabajado lo que es el nivel inferencial y les estoy demostrando con las preguntas y la respuesta en el contexto de la intratextualidad de los textos. Profesora Elizabeth, ¿alguna pregunta? ¿Qué le pareció este aspecto? Ah, maestra, sí, está claro, maestra, muy importante lo que usted menciona en relación al nivel inferencial. Ujú. Bien, maestra. Bien. Profesora Nelly, ¿algún comentario para pasar al siguiente nivel? Está bien entendible, profesora, gracias. Bien, profesora Nélida, seguimos entonces. Ahora vamos a pasar a lo que viene a ser, acá están los protagonistas. Este material les voy a compartir también, finalizado la sesión, para que ustedes podamos utilizarlo o escucharlo o verlo o tratarlo en nuestros momentos libres. Vamos a hablar a ver el nivel de organización. ¿Quién nos habla en el nivel de organización? En el nivel de la organización vamos a trabajar la intratextualidad y la intertextualidad de los textos. Aquí vamos a trabajar 3 cuentos al mismo tiempo, pero autores diferentes. Son intertextualidad y intratextualidad, 2 cuentos del mismo autor. Hay una pregunta que me ha interesado bastante, dice, ¿en qué se parecen los personajes principales de los cuentos? ¿En qué se parecen los personajes principales de los cuentos? Y a ver, la misma pregunta para los 3 textos y autores diferentes, títulos diferentes. En el aspecto, el primer aspecto es en qué se parecen que que los personajes de los 3 cuentos enfrentan fuerzas mayores. ¿A qué se refiere enfrentan fuerzas mayores en Guarmacuyay, por ejemplo? Ernesto, el niño, se debate entre su cariño por Justina y el poder que él percibe en relación de ella, con Kutu enfrentándose a la injusticia social que esto representa, y lo explica. En el torito de la piel brillante, ¿en qué se parecen? A ver, ¿cuál fue las fuerzas mayores? El torito es un ser diferente que se enfrenta al toro negro, un antagonista poderoso que lo lleva a la muerte. A ver,
¿Cuáles se enfrenta fuerzas mayores en el niño junto al cielo? El niño se debate entre su deseo de estar con el cielo y su amor por su familia, un conflicto que lo lleva a una tragedia final. Otro aspecto que se parecen en los personajes principales de los cuentos es muestran amor profundo. A ver, ¿cómo se observa el amor profundo en Guarmacuyay? Ernesto ama a Justina, a quien ve como una hermana y que él entiende que es muy bella y fuerte. ¿Cómo es el amor profundo en el torito de la piel brillante? El torito ama a su familia, que lo crió. En el niño junto al cielo, el niño Esteban, en este caso el personaje, ama a su familia y especialmente a su padre y a su madre con quienes vive. En ahí se muestra lo que dice el amor profundo. En eso se parecen. En el aspecto muestran un amor profundo, cada quien de acuerdo al contenido y al propósito. Ahora dice otro aspecto, la lucha termina en tragedia. A ver, ¿por qué no tenemos tragedia en Guarmacuyay? Como hemos leído el cuento en la sesión anterior y ya lo hemos repasado, nos dice pues Guarmacuyay no termina en muerte, termina con la salida de Cuto, que se va a otra provincia, se retira de la hacienda. ¿Por qué? Por el maltrato animal que hizo por venganza de la humillación sexual que hizo Froilán a Justina, y ya no tenía esa fuerza y fue rechazado por la acción que realizó con el maltrato animal. Por eso no termina en tragedia, se va. En cambio, en el torito de la piel brillante sí hay tragedia. El torito es arrastrado al fondo del lago por el toro negro. Ahora, en el niño junto al cielo no hay tragedia, no hay muerte, pero el niño se ve obligado a vivir solo en un mundo de adultos y el cielo lo acepta de forma simbólica. De acuerdo al cuento del niño junto al cielo, pues vivía con su mamá, su papá y su padrastro en el cerro San Cosme. Entonces el niño va a vivir, se siente solo y va a la Plaza San Martín y donde suscitan todos los hechos. Fue engañado, fue estafado, fue humillado, ¿no? De forma simbólica, por eso dice. Son marginados, dice. En los tres cuentos, los personajes principales son marginados, se parecen. Ernesto en Guarmacuyay. Ernesto es un niño que vive con su familia en una hacienda rural. Ahora, en el torito de la piel son marginados. El torito es diferente por su piel brillante, por eso es marginado. Por eso el toro, egoísta, odioso, malo, le reta a una pelea con la finalidad de matarlo. La diferencia, la marginación, fue marginado por su color de piel. Ahora, el niño Ernesto son marginados. El niño junto al cielo también tiene características que lo diferencia de otros niños. ¿Cuáles eran las características que lo diferencia de otros niños? Como niño provinciano, Esteban fue un niño provinciano de 9 años, de Tarma, es como dijéramos de Jauja o del lugar donde nos encontramos. Nosotros, de la provincia, va con sus padres a Lima y bueno, las características de la sierra, características provincianos en la forma de hablar, en la forma de vestirse, en la diferencia, en la forma como, en la presentación personal, y podemos hablar otras características más. En cambio, un niño limeño es criollo, más vivos, más despiertos, más pícaros. Entonces, Esteban fue marginado, por eso al final termina estafado, ¿no? Porque lo margina, lo engañan por su inocencia.
Él también representa la pureza del niño Esteban en el niño junto al cielo. En cambio, los antagonistas fueron pues Pedro, su amigo que lo engaña, lo estafa cuando él se encontró los 10 soles el billete de 10 soles, ¿no? También ahora nos dice el cuento en qué se parecen los tres cuentos. Son jóvenes que enfrentan una profunda y a menudo trágica lucha contra su destino o un mundo que los comprende. Ahora, también nos dice en qué se parecen. Son personajes que sienten un fuerte amor, ya sea por otro personaje o por un lugar, y que a pesar de su valor y buena voluntad, terminan siendo derrotados por fuerzas mayores. Eso viene a ser la respuesta acá en el nivel de organización. ¿Eh? En el nivel de organización, en qué se parecen los personajes. Pueden organizar una información, pueden también acá organizar un sumillado, sí, y luego escribir un resumen, como también pueden trabajar. Podemos hablar un resumen, sí. Entonces, esto es un ejemplo de cómo nosotros estamos trabajando, qué actividad, qué pregunta con los estudiantes para trabajar la intratextualidad, la intertextualidad de los textos con el nivel de organización, ¿no? En el tercer momento de la lectura, que es después de la lectura. Aquí tenemos el ejemplo. ¿Podemos trabajar con los niños? Sí. ¿Podemos bajar el nivel de la pregunta? Sí. Ahora, en las diapositivas anteriores, en las primeras sesiones, ahí se trabajó, ahí se les presentaron los niveles de comprensión lectora con sus respectivas actividades, sugerencias. Es por ello que las primeras cuatro sesiones son de marco teórico para recordar, aplicar y luego todo ese marco teórico utilizarlo y cómo aterrizar en una ficha de trabajo para el estudiante. Otra pregunta que se trabaja en el nivel de organización puede ser, identifica una acción de causa y efecto. Una acción que genera causa y efecto. ¿Cuál será esa acción que genera causa y efecto en los cuentos? Aquí está, acción de causa y efecto. De causa y efecto. En Guarmacuyay, por ejemplo, tenemos la causa, la violación. Efecto, maltrato animal. ¿A qué me refiero maltrato animal? Al maltrato animal, pues, ¿no? Que realmente Cuto castigó y la más víctima, la más lastimada fue Sarinacha, ¿verdad? Ahora, en el torito de la piel brillante fue la confianza. ¿Por qué la confianza? Porque cuando el torito con su amo fueron a recoger leña al bosque, al campo, ese quedó jugando como todos, como siempre, todos los días, y se acercó a la orilla de la laguna a comer totora, y es ahí donde el toro negro margina al torito, presentándose y retándole a una pelea de muerte, ¿no? Por eso dice, no, la causa es la confianza y su efecto la muerte del torito. La confianza del torito que termina con efecto con su muerte. Ahora, en el niño junto al cielo, también fue la confianza de Esteban ante Pedro, a su primer amiguito que conoció en Lima, y luego el efecto fue el engaño y la estafa que sufrió, ¿no? Es lo que realmente también otro tipo de pregunta. ¿Podemos enseñar a nuestros niños una acción que puede tener causa y efecto? Sí. Entonces, queda como ejemplo, como referencia, estimados colegas. Tenemos aquí ahora otra pregunta, resumen y generaliza. ¿Cómo podemos resumir y generalizar un cuento que es amplio? Como ustedes pueden ver, acá tenemos el niño junto al cielo, tiene 3 párrafos, el torito de la piel brillante también es amplio, y acá el cuento Guarmacuyay. Entonces, ¿cómo podemos resumirlo? ¿Cómo enseñarlos a resumir a los niños? Entonces, acá es a través del sumillado, ¿no? Antes del resumen,
y la generalización, tenemos que realizar el sumillado de cada párrafo y luego con ideas relevantes se forma el párrafo del resumen. En el cuento Guarmacuyay nos dice, narra el amor infantil de Ernesto, un niño mestizo, por Justina, una sirvienta indígena. Sus sentimientos son un amor puro, pero no correspondido, pues Justina está con Cutu, un peón indígena. La tensión aumenta cuando el patrón de la hacienda, Froilán, viola a Justina, lo que provoca la humillación de Cutu y Ernesto vengarán su impotencia torturando a los becerros del patrón. Esa es la síntesis, es un resumen. ¿Y de dónde se sacó? Se pudo extraer este resumen, es del cuento, de acá mismo, acá, de esto. Entonces, así se les puede presentar a nuestros niños. Ahora, aquí, con el, ¿cómo se llama? Con el torito de la piel brillante, ¿no? ¿Cuál es el resumen? Trata de un torito querido por una pareja de campesinos que es retado a una pelea a muerte por un toro negro que emerge del lago. A pesar de intentos de sus dueños por evitarlo, el torito valientemente acepta el desafío para protegerlos, ¿no? Lucha con el lago, pero es derrotado y arrastrado al fondo, dejando a la pareja sumida en la tristeza. Eso es el resumen del torito de la piel brillante. Con el niño junto al cielo, dice, narra la historia de Esteban, un niño que llega a Lima desde Tarma y encuentra un billete de 10 soles. Esteban se hace amigo de Pedro, un niño de la calle, y juntos deciden vender revistas para ganar dinero. Sin embargo, Pedro, movido por la ambición, engaña a Esteban. Se escapa con el dinero de la venta y lo deja solo, desilusionado. Eso viene a ser el resumen. ¿Alguna pregunta, estimados colegas, en este nivel de organización con la intratextualización y la intertextualización de los textos? Profesora Nélida. Está claro, profesora. Y al que los niños también pueden, se expresan a lo que ellos han entendido, o como lo Claro. han comprendido, se expresan de esa manera, profesor. Bien, maestra. Entonces, seguimos entonces para continuar. Acá tenemos, ahora vamos a pasar al nivel de interpretación. Entonces, en el nivel el nivel de interpretación, vamos a trabajar solamente la intratextualidad del texto. Mira, como pueden observar, estimados colegas, no en todo he trabajado la intra y la inter, he combinado. Acá en el nivel literal, en el primer momento he trabajado la intra y la intertextualidad de los textos. Aquí en el nivel de retención solamente he trabajado la intratextualidad de los textos. En el nivel inferencial también he trabajado la intratextualidad de los textos. En el nivel de organización he trabajado la intra y la intertextualización de los textos. Y ahora solamente en el nivel de interpretación vamos a trabajar la intratextualidad del texto. Aquí vamos a comparar las características de los personajes principales del cuento. En este caso, estoy sumando un cuarto texto donde dice el misitu. Leemos el párrafo del texto, el misitu. ¿Puedo hacerlo así? Sí, puedo agregar un texto, un pasaje de un texto y luego comparar, utilizar el personaje principal de uno de los cuentos y yo puedo realizar la interpretación. Leemos el párrafo del texto, el misitu, y escribe la relación y diferencia del toro negro y el misitu. El misitu es un pasaje textual
del cuento de Yaguar Fiesta. ¿De quién? De José María Arguedas. El Misitu dice, en este capítulo se cuenta sobre el toro Misitu, que era un ser cuasi legendario, pues los indios decían que no tenía padre ni madre, sino que habían surgido de un remolino de las aguas de la laguna de Torcococha. Su fama sobrepesaba límites de la provincia de Lucanas, Ayacucho. Vivía en la Puna o zona alta, abrigado por los quinoales de Negro Mayo en Coñañi. El hacendado don Julián Aranguena había intentado capturarlo sin lograrlo, por lo que decidió regalarlo primero a los habitantes de Coñañi y finalmente a los de Callao. Entonces vamos a trabajar la intratextualidad de los textos. Vamos a comparar, ¿ve? Interpretación. Relaciones. ¿Podemos presentar otras preguntas? Sí. Toro Negro y el Misitu. A ver, ¿en qué se relaciona? Relación. El toro negro no tenía padres. El Misitu no tenía padres. El toro negro vivía solo. El Misitu vivía solo. Autor, José María Arguedas, José María Arguedas. Diferencia. El toro negro, en el torito de la piel brillante, era encantado. Acá surgió de un remolino, el Misitu surgió de un remolino de las aguas de la laguna Torcococha. Vivía en la Puna, abrigado por las plantas, el toro negro vivía solo en las aguas frías de la laguna, sin abrigo. En cambio, el Misitu vivía en la Puna, abrigado por las plantas quinoales. Cuento El torito de la piel brillante, cuento de la novela Yaguar Fiesta. El otro es cuento y el otro es novela. Ahí está la diferencia. ¿Podemos interpretar más preguntas? Sí, podemos preguntar. Esto les dejo como ejemplo. Ahora, en el nivel de la creación, acá podemos trabajar también la intratextualidad e intertextualidad de los textos. ¿Cuáles son las preguntas? Acá nos dice la primera pregunta. Creación. Tengo que invitar a crear a mis estudiantes. Les puedo pedir que me reinscriban los cuentos cambiando personajes principales y secundarios, acciones y escenarios con un final diferente. Pueden hacerlo los niños leyendo los cuentos, ¿sí? Guarmacuyá y de repente ya no se va a llamar Cuto ni Ernesto, ya no va a hablar de animales. Acá ya va a cambiar la historia. Pueden seguir las mismas, pueden utilizar los mismos escenarios, sí, también pueden utilizar. ¿Pueden cambiar el nombre? Sí, pueden cambiar. Hasta pueden utilizar los nombres de su comunidad, donde viven. En el torito de la piel brillante pueden reinscribir cambiando personajes, acciones, escenarios y títulos. Sí, pueden. Hasta pueden utilizar los nombres, personajes, escenarios de su comunidad, de su laguna. Siempre hay siempre nos cuentan, los abuelitos nos han contado a nosotros. En El niño junto al cielo, supuestamente, pueden trabajarlo. Este es un trabajo muy creativo y esto se debe incentivar al estudiante. Por más corto a su manera que ellos puedan realizarlo, podemos promover esta actividad con los estudiantes. ¿Ya? Ahora, también en el nivel de creación, le puedo pedir que representa con un dibujo el mensaje de los cuentos. Yo puedo, por ejemplo, ¿sabes qué? Mis estudiantes, le puedo pedir de los 3 textos. Si yo le pido de los 3 textos, estaría trabajando la intertextualidad. Pero si yo les solicito, a ver, me dibujan del cuento que ustedes, uno de cada uno, pueden trabajar la intra y la inter con un solo cuento. O pueden trabajar los 3 cuentos o pueden trabajar los 2, es la decisión. Pero dejarle claro al estudiante, si eligen autores cuentos diferentes,
estarían trabajando solamente la intertextualidad. Pero si ellos lo trabajan los 3 cuentos, estarían trabajando la intra y la intertextualidad. Esto es el propósito, el objetivo, para que realmente cada uno de ustedes puedan llevarlo como referencia. Muy bien. Ahora, en el nivel de valoración, nivel crítico ya, vamos a trabajar la intratextualidad y la intertextualidad de los textos. Aquí, por ejemplo, dice, ¿cuál es la valoración crítica de los cuentos? Ahora, en el análisis crítico, en Guarmacuyay nos dice, se critica la discriminación y la exclusión social que vive el personaje de Ernesto, quien no pertenece ni al mundo de los blancos ni al de los indígenas. Ese es el análisis crítico. ¿Cómo es el análisis crítico en El torito de la piel brillante? Es valorado por transmitir mensajes positivos y universales a través de una historia con elementos fantásticos. ¿Cómo es el análisis crítico El niño junto al cielo? El cuento utiliza la inocencia infantil para criticar la explotación. ¿Qué vamos a criticar? La explotación laboral y la desilusión en la vida urbana que se da. Y hoy en día se está dándose bastante lo que viene a ser la extorsión, la desilusión, en la explotación, los sicariatos, no sé qué más ha surgido en esta época que estamos viviendo. ¿Cuáles son los temas principales en Guarmacuyay? Amor, desamor, discriminación y desarraigo. ¿Cuáles son los temas principales en El torito de la piel brillante? Aceptación de uno mismo, amistad, solidaridad y valentía. ¿Cuál es el tema principal en El niño junto al cielo? La desilusión, la amistad, la adaptación a un nuevo entorno y la realidad social. Qué interesante. ¿Cuál es el enfoque crítico en Guarmacuyay? El relato se centra en el amor no correspondido de Ernesto, en su deseo de pertenecer a un mundo que lo rechaza y en un triángulo amoroso que culmina en la intervención de un tercer personaje. Enfoque crítico en El torito de la piel brillante. Se destaca la relación de respeto mutuo entre el torito y el niño y la valentía del animal para enfrentar el desafío final de su vida, que culmina con su trágica muerte. ¿Cuál es el enfoque crítico en El niño junto al cielo? La historia se centra en la experiencia de un niño que a través de la amistad con otro niño se enfrenta a la cruda realidad del engaño y la estafa. Bien, estimados colegas, esto es un ejemplo, una referencia de una ficha de lectura articulado la competencia, los niveles de comprensión lectora, las estrategias intertextualidad y los momentos de la lectura y las categorías de las preguntas de acuerdo a los niveles para que usted de repente podamos trabajar, conocer, fortalecer nuestra práctica pedagógica y de repente sumar un granito más en su trabajo de cada uno de ustedes. Eso ha sido el tema del día de hoy. Profesora Nélida, profesora Elizabeth, ¿alguna opinión? Buenos días, profesora Ana Isabel. Buenos días y bienvenida al taller. ¿Algún comentario al respecto, colegas? Profesora Nélida. Profesora, el tema muy importante, interesante para poder aplicarlo con nuestros estudiantes. Y mil gracias, profesora, por su aporte, por su paciencia. Gracias, profesora. Bien, profesora Nélida, también ya llegando al final de la sesión, motivarles, ¿no? Organizarnos, y no será un todo, pero por lo menos estaremos pensando aplicarlo ahora, más adelante o el próximo año, en fin. Cada quien nos organizamos para nuestros estudiantes. Profesora Elizabeth, ¿algunas palabras?
¿Qué le pareció el desarrollo de las actividades? Maestra, igualmente, ¿no? Agradecerle por darnos más a conocer más sobre estas fichas de lectura. También quisiera preguntarle, como nosotros ahora estamos trabajando con el libro ¿cómo se llama? Para el examen que van a dar los estudiantes de los diferentes grados, para poder reforzar más sobre lo que es comprensión de textos, ¿se podría aplicar estas fichas con las obras que están leyendo, maestra? Claro, Y, por ejemplo, tengo entendido con olimpiadas literarias, ¿verdad? sí, maestra. En cada obra o en cada obra presentan títulos diferentes, ¿verdad? Ajá, sí, Entonces podemos realizar, ahí estaríamos trabajando solamente la textualidad, solo un textualidad. texto, claro, es textualidad, no es, le invito a revisar la sesión 6. Ahí hemos trabajado lo que es la textualidad. Ya, Mm, maestra, creo que ha enviado a todas ¿cómo se llama? Como yo no ingresé desde el primer día de clase, maestra, no he sí, escuchado. bien, Sí, entonces yo le aclaro en estos minutos de que decía minutos atrás para poder aplicar estas preguntas, vuelvo acá a estas fichas, a todo lo que estamos trabajando aquí, articulado, se dio el marco teórico en las primeras sesiones. Todo ya. eso, todo eso está en la sesión 1, 2, hasta en la sesión 4, 5. Están ahí todito, niveles, tipos de textos, el espiral lector, todo está, lo cuáles son los factores, está todo el marco teórico y de la sesión 6 de la clase de la sesión anterior y ahora el 7 ya estamos demostrando Allá. la Ya, práctica. Entonces, como usted me está preguntando, solo se puede trabajar la intra, y para que trabaje la inter, debe tener 2 textos diferentes. claro, ajá, Pero sí sí, solamente, ahora, puedo trabajar la intra, para trabajar la intra debo tener 2 textos del mismo autor. Pero como claro, realmente va a leer un texto y puede realizar preguntas, puede hacer otras preguntas, puede realizar con títulos diferentes de la misma lectura, del mismo texto. ay, ya, ay, ya, Entonces, a eso llamamos la textualidad, cuando leemos solamente un solo texto, un texto. Ya, maestra. ¿ya? Muchísimas Entonces, gracias, maestra. bien, Gracias, Marcela. maestra. Profesora Anita, buenos días. Aló. Bien, bien, profesora. Buenos días, maestra Rosario. De repente, muy tarde me he integrado a este grupo, pero más o menos algo he entendido porque ya casi en los últimos he ingresado. Posteriormente Bien, estaré ingresando, profesora Janet Rosario. sí, maestra Anita, dale la bienvenida y bueno, darle la bienvenida y pedirle pues de que no nos abandone estos 3, ya solamente nos falta 3 sesiones en la cual todo va a ser práctica, taller, así con la ficha demostrándoles del marco teórico que se les ha presentado en la sesión 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ve? Entonces sugiero, todas estas sesiones son grabadas, como ustedes pueden observar, y está en el mismo grupo de WhatsApp está la señorita coordinadora o secretaria, se encarga de conocer aplicar estas estrategias de las textualidades, textualidad, intertextual, y más viene el espiral lector, revisen el espiral lector, en el cual ayuda para nosotros mismos y para nuestros
Maestra, no se le escucha.